Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Edgar Moyano. Este es su espacio NT593, el podcast de negocios y tecnología. Hoy vamos a hablar de un tema que ya lo vivimos y tenemos que estar preparados de aquí para más. Energías renovables y sostenibles en un país latinoamericano como el Ecuador. Jaime, ¿cómo estás tú? Buenas, bienvenido. Muy bien, muchas gracias Edgar, y con este tema que realmente es súper necesario conversar, ya que seguramente el mundo y Ecuador va a tener realmente problemas de generación eléctrica, dada la demanda que estamos viviendo en función de la vida que realmente estamos teniendo. Algo que aprendimos mucho el año pasado fue obviamente lo malo de no estar preparado, de no hacer conciencia de inversiones de mediano y largo plazo, pero en mi caso puntual, asimismo pude ver que fuera del Ecuador, el tema de generación eléctrica está un poco diferente. Se lo siente como un modelo de negocio. Nuestros amigos colombianos fueron muy buenos con nosotros y justamente tomamos ventaja de que habían empresas listas para poder dar el servicio. ¿Cómo ves tú el país? Conocemos el país, lo bueno, el Ecuador, lo bueno, lo malo, lo feo. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué viste desde tu punto de vista académico? Lo que hablabas justamente tú y yo hemos hablado con empresarios. Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad que fue un tema sumamente negativo, ¿no? Si bien Ecuador ha tenido ciertos problemas recurrentes en los últimos años, imagínate, primero estuvo la parte de este encierro mundial por la parte de la pandemia, después hubo ciertos temas políticos que también encerró al país durante un par de meses, y después hubo esta inconsistencia en lo que viene a ser la parte del desarrollo económico. Resultado, hablemos de estas dos limitaciones que tuvimos hace un par de años, pues después nos cayó la parte eléctrica, ¿no? Y la parte eléctrica, en función de datos, muy probablemente fue peor que realmente los 2 años de encierro, fue peor que realmente tener estos actos complicados a nivel político que paralizaron el país, e incluso tuvimos una decisión, yo diría, discutible, que viene a ser la parte de cerrar a la industria ecuatoriana por algunos días o limitarla por la falta de electricidad. Y esto básicamente nos cambió la vida, ¿no? Porque imagínate, limitó la parte de transporte, limitó la parte de producción, limitó la parte de exportación de servicios, limitó la parte de educación, limitó la parte también de seguridad. Y en ese sentido yo te diría que esto no debería volver a pasar. Si bien son circunstancias extraordinarias generadas por la parte de la naturaleza, el cambio climático, es algo que sí podríamos o podemos realmente ver la posibilidad de tener algún plan de contingencia para que esto no vuelva a pasar. Ahí entra la parte de ciencia de datos. A mí me parece que Ecuador tiene suficientes datos para prever la parte de estiajes, la parte de sequías, en función de toda la data recolectada en función de los años y de las décadas que hemos tenido. Lo importante es tener realmente modelaciones, e inclusive ahora con inteligencia artificial, para que realmente puedan ayudarnos a prever estos temas muy lamentables y poder tener una compensación eléctrica con temas que a mí no me gustan, pero que son necesarios, como por ejemplo el tema de quema de combustibles para generación eléctrica. Y no solamente no me gusta por el tema ambiental, sino no me gusta por el tema de costos, ¿no? Hay que recordar que una hidroeléctrica muy probablemente esté en los 4 o 8 centavos de dólares en generación por kilovatio, mientras realmente una alternativa de una barcaza, por ejemplo, que se conecta a la red interna del país, pues básicamente tenga 10 veces ese costo. Entonces, es muy importante quizá tenerlas en este momento por el tema relacionado con es mejor tener algo que no tenerlo, pero ciertamente es urgente tener estas iniciativas de decir qué hacemos con esta problemática de electricidad, que ojo, va a continuar durante los años, ¿no? Porque imagínate ahora, mucha gente cuando era pequeña no tenía un celular, ahora lo tiene. Cuando era pequeña no tenía una computadora, ahora lo tiene. Los autos también ahora son eléctricos. Las cocinas de inducción también son una necesidad actual por eficiencia energética. Alguien realmente necesitará un aire acondicionado, y no porque realmente quiere ser fancy, sino porque Guayaquil llega a 33 grados en ciertos temas en el año. Entonces, claro, tienes que adaptarte realmente a lo que viene a ser la parte de los cambios climáticos, y sería sumamente pertinente que muchas poblaciones, muchas personas también tengan, hablemos, bienestar en sus casas. Y adicionalmente la parte famosa de los famosos wearables, ¿no? Que también va a ser un tema que yo te diría que va a aumentar el consumo de forma inmediata en lo que viene a ser la parte relacionada con el consumo eléctrico per cápita.
wearables desde ropa hasta lo que viene a ser la parte de relojes, que ya son wearables comunes, hasta gafas inteligentes que realmente nos van a acompañar todo el tiempo. Imagínate que hasta las mascotas ya son realmente electricitadas en cierto sentido, porque tienen también temas de dispositivos de traqueo. Entonces, este es un tema que no va a cambiar, es un tema que va a continuar. Cuando tengamos un robot en cada casa va a triplicarse, cuadruplicarse quizá realmente el consumo, y ahí el reto entonces está en que la electricidad sea continua, que podamos prever estos temas que son a nivel mundial y que también tengamos electricidad barata. Porque claro, también hay que considerar que la electricidad debe ser sustancialmente barata para que también nuestra productividad y nuestra producción y nuestro bienestar también realmente tenga ciertos criterios competitivos. Mucha gente dice, no, pero es carísima la electricidad en Uruguay, en Europa, en Asia. Bueno, es cara en unos mercados donde realmente quizá también la productividad es más alta. Entonces, mientras la productividad general ecuatoriana sea la misma, también tenemos que ver la posibilidad de tener electricidad barata, y ahí es barata sin subsidios, es decir, tener ciertas formas que vamos a discutir en este programa para que realmente nuestra producción sea conveniente. Como bien lo acotas, cada día tenemos más dispositivos. Estos dispositivos cada día no es que solamente el número, sino que el tipo de dispositivo que estamos teniendo consumen mucho más que el equivalente natural. Luego tenemos justamente la población. Cada día somos más personas con más dispositivos, más requerimientos. Como tú lo acotas, cada día va a ser más grande. El tema justamente de cuánta energía hay que generar. Entonces, por eso, ¿te parece? Hagamos una cosa. Partamos, y creo que va a ayudar para que todos lo podamos entender. El tema de generación de energía eléctrica tiene un componente tecnológico muy importante, pero también tiene el tema de negocio y finalmente tiene la parte que creo que vamos a tener que mejorar mucho, que es la parte de responsabilidad de gobierno. Entonces, partámoslo en 3 pedazos, comencémoslo a ver, y justamente creo que todos vamos a poder ayudar al final, como individuos o como empresas, para que el gobierno pueda hacerlo. Y empiezo justamente con la primera parte. Empecemos con lo tecnológico, ¿te parece? Entonces, en el Ecuador estamos acostumbrados primero justamente a quemar y generar electricidad. Tenemos las barcazas ahora, que ya somos medianamente expertos. Tenemos las famosas hidroeléctricas y teníamos las plantas termales de antiguas. Son las primeras, las conocemos, funcionan. Nadie dice que sean las mejores, las más efectivas y las más productivas. ¿Te parece si analizamos un poco más qué opciones hay y luego vemos un poco la parte financiera? A mí me parece excelente lo que hizo el sur. La parte de Loja y la región de Loja con la energía eólica. Impresionante. Entonces, ¿qué te parece a ti? Tú y yo viajamos mucho, lo vemos en el exterior. Yo, en verdad, hasta antes del problema nunca lo había escuchado. Me parece una iniciativa. A mis amigos del sur, felicitaciones. Nos han dado un ejemplo a todos. Sin embargo, por ejemplo, en Quito creo que es bastante complejo. De lo que yo recuerdo, aparte del aeropuerto, otros lugares de toda la parte del norte, no recuerdo ver tanto viento. ¿Qué opinas tú? Bueno, de hecho, el tema de las eólicas me parece que es un tema interesantísimo porque, claro, tienes una producción continua de electricidad, pero recuerdo que este tipo de tecnología sí requiere gran cantidad de datos para tomar la decisión de inversión. Entonces, por lo menos tienes que tener recolección de datos de flujo de viento por lo menos de 7 a 10 años, ¿no? Entonces, claro, si bien al sur del país entiendo que se hizo este tema de recolectar este tipo de datos, en el resto del país me atrevería a decir que no existe realmente suficiente data para decir, ok, aquí vamos a poner esta alternativa, o por acá realmente funciona bastante bien. Entonces, yo diría que primero deberíamos también pensar en 2 tendencias importantes de inversiones de electricidad, que viene a ser la una centralizada, es decir, tener mega obras como por ejemplo una gran hidroeléctrica, una gran estación eólica, una gran estación, por ejemplo, geotérmica, donde Ecuador realmente también tiene temas súper interesantes. De hecho, la primera estación geotérmica que vamos a tener va a estar en la provincia de Imbabura. Pero imagínate que tenemos geotérmica en casi todo el país, ¿no? Somos un país volcánico. Casi podríamos replicar lo que sí sucede en Costa Rica, donde realmente ya casi llegas a un carbón neutro en lo que viene a ser la parte relacionada con la generación de electricidad vía geotérmica, ¿no? Tienes en la sierra, sobre todo, muchos puntos de temas termales, ¿verdad? Donde vamos a hacer turismo, pero eso puede ser aprovechado de forma extensa en lo que es la parte de generación eléctrica, ¿no? La parte geotérmica es un tema sumamente interesante, y ahí yo te quería plantear, ¿no? Si es un tema descentralizado o centralizado. Y cuando hablo de la parte descentralizada, hay un libro súper interesante que se llama
cómo los grandes proyectos se realizan. Y uno de los grandes proyectos que están en este libro te dice que una de las alternativas de infraestructura con menor capacidad de riesgo son esencialmente microplantas eléctricas. Y claro, no te dice que si son eólicas, geotérmicas, hidroeléctricas, hay otro tipo ahora, por ejemplo, con las olas, etcétera. Pero te dice, si usted realmente hace una pequeña estación, ¿verdad? Muy probablemente la siguiente estación y la siguiente van a tener realmente un mínimo o muy poco temas relacionados con las fallas, ¿no? Entonces, muy probablemente, si usted hace una secuencia de este tipo de proyectos, es uno de los proyectos con más posibilidades de éxito. Mientras tanto, si tú haces un gran complejo, si haces realmente una gran hidroeléctrica, si es que realmente haces un gran parque geotérmico, muy probablemente tus condiciones de depender y de estas fallas van a ser mucho mayores. Entonces yo diría que en el caso ecuatoriano sí deberíamos quizá también plantearnos que además de tener estos megaproyectos, también pensar en estos microproyectos que básicamente tienden a tener menores problemas o menores incentivos de falla, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante y para darte paso, este tema se aplica mucho en Chile, donde realmente existen microgeneradores eléctricas en lo que viene a ser la parte de ríos, pequeñas vertientes, pequeños realmente temas relacionados con acequias, ¿verdad? Y que todas en conjunto, ¿verdad?, generan realmente mucha electricidad. En el caso ecuatoriano, en cambio, hemos pensado siempre en centralizar la parte de generación eléctrica y parecería que sí, debemos continuar con ese plan maestro, pero adicionalmente añadir la parte de descentralización. ¿Cómo ves esta temática? Entremos un poco en la parte técnica y veamos justamente cuál es la complejidad y efectivamente yo también creo contigo, la microgeneración debería ser la solución al problema. Entonces, para el tema eléctrico necesitas las plantas generadores, independientemente del tipo de tecnología que quieras decidir. Pero luego vienen tres componentes donde viene ya la complejidad. Tienes la planta generadora, tienes la planta de transmisión, en la cual por lo general tienes voltaje de alta capacidad. Luego tienes las distribuidoras y luego tienes las operaciones de consumo. Entonces, ese es el problema. Y aparte, en el tema eléctrico, muy puntualmente, tienes lo que se llama el concepto de pérdidas. Lo que generas en el punto A, la cantidad, la calidad, desgraciadamente por temas de distancia, no es exactamente lo que llega al punto final, que es el punto de consumo, en este caso las casas o las empresas. En cuanto al tema de microempresa, algo que sucede mucho, o microplantas, mucho que sucede acá en los Estados Unidos, lo que estamos comenzando a ver es, debería ser la ciudad. Lógico, natural. Pero incluso ya estamos comenzando a ver lo que a lo mejor debería ser la ciudadela privada donde vives. Y te explico un concepto y usemos el tema de energía solar donde todos nos puedan entender. Todos tenemos techos. Y creemos todos que justamente el Ecuador, estar justamente en la línea ecuatorial, tenemos una ventaja comparativa con otros países para la captación y justamente el mayor beneficio de recibir los rayos solares. Pero no todas las casas consumen igual. Entonces, si tienes un sistema de paneles en los techos de una comunidad, lo que tú produzcas de exceso se lo puedes vender o entregar a tu vecino y así sucesivamente, entre justamente en una comunidad cerrada, todos ponen los paneles solares y la comunidad se autoabastece. Ese podría ser un buen ejemplo. Y con ese ejemplo que te acabo de mencionar, el problema de distribución, el problema de transmisión y el de consumo es obviamente natural. Te ahorras dos problemas grandotes que tenemos en un sistema centralizado como el día de hoy. Entonces, ese sería un buen ejemplo. Entonces, creo que ahora exploremos un poco más las opciones. Porque yo estoy también convencido que el tema de geotermal, para los que no entienden, volcanes, o justamente los puntos donde están las aguas calientes, es una buena opción, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo se demora? Entonces, ¿se parece? Hicimos unos cuantos gráficos, tú y yo compartamos con la audiencia qué significa, empezando por el primero, que es la hidroeléctrica. Por ejemplo, una hidroeléctrica más o menos se demora 7 años. Y los famosos 100 megavatios que venimos hablando, el país necesita 1,9, 2 para mantenernos estable. Entonces se pueden dar una idea que esta planta de 100 megavatios hidroeléctrica, con todo lo que ya más o menos conocemos, cuesta aproximadamente $800 millones. Que yo sepa, el Ecuador no los tiene. Estamos tratando justamente de poder terminar de implementar la primera, que lleva unos cuantos años. No sé qué tan rápido el país pueda disponer de los siguientes 800 para la siguiente. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que la parte de liberalizar el mercado en y en otros
hablemos sectores de la economía, creo que debería ser la alternativa. Como tú bien comentas, primero hay un tiempo que quizá no es que no tengamos, pero que va a tener realmente algunos años de ciertos altos y bajos en lo que viene a ser parte de la producción. Eso vamos a vivirlo. No digo que van a volver los apagones, muy probablemente tengamos menos apagones, pero existe una posibilidad alta de que Ecuador y otros países en el planeta tengan realmente escasez. O sea, no es algo que realmente debería estar descartado. Entonces, en estos 7 años, ¿qué hacer mientras se construye la gran hidroeléctrica? Eso yo creo que es un tema importante que hay que tomar en cuenta. Y la parte del costeo, si bien es importante que la política fiscal podría realmente ser una alternativa para financiarlo, es decir, por ejemplo, el aumento del IVA o hacer realmente un tema de cobros de impuestos de renta a ciertas empresas que realmente aún tienen algunas deudas, pues quizá no es suficiente. Entonces yo creo que un tema interesante que me pareció como una alternativa para poder fondear este tipo de iniciativas es, por ejemplo, la parte relacionada con los futuros eléctricos. Es decir, yo puedo dar a la población un tema de venderles la producción futura, que aún no existe, de electricidad, ¿verdad? Y poder realmente incentivar una forma de ahorro en la población. Es decir, yo te digo, mira, estoy construyendo una eléctrica, voy a vender esta electricidad por $100, ¿verdad? En los próximos 10 años. ¿Por qué no me compras un poco de esta deuda, ¿no? Esta producción futura. El tema de futuros eléctricos posiblemente sea una alternativa súper interesante para lo que viene a ser el tema de poder fondear una infraestructura eléctrica de gran calado. Y tenemos una alternativa interesante que viene a ser la parte de nuestros migrantes que realmente están dando remesas importantes para el país y que realmente nos están ayudando a sostener la economía, a sostener la dolarización. Y quizás sería una forma también interesante de promover el tema de dirección de remesas hacia ciertas formas de ahorro, como pueden ser los futuros eléctricos, para lo que viene a ser la parte de su retorno en algún momento. O quizá para tener una inversión global, ¿no? Porque no necesariamente un migrante va a volver, pero posiblemente diga, mira, tengo una inversión interesante en la parte relacionada con Ecuador en futuros eléctricos. Para ponerlo un poco en contexto, hay una universidad súper interesante en Estados Unidos que tiene futuros de árboles en Ecuador, de una madera que se llama teca. Pues claro, ¿qué es lo que hace básicamente esta universidad? Esta universidad plantó $400 millones de árboles aquí en Ecuador y está diciendo, bueno, al futuro este árbol costará $2,000, $3,000, $4,000 y esos pedacitos del futuro les estoy vendiendo realmente a mis profesores para que tengan realmente una iniciativa de un retiro. Entonces lo mismo se puede hacer a nivel eléctrico. Y por otro lado, en cambio, a nivel de las casas, ¿verdad? Eso también es interesante, a nivel de las casas, tener lo que tú dices, ¿no? Quizá la autoproducción como una iniciativa, tomando en cuenta, en cambio, otra tecnología que es la parte solar. Tomando en cuenta algo fantástico que tú bien has mencionado, el tema ecuatoriano, el tema de radiación solar. Si ustedes se meten en el internet y dicen, mira, dame el mapa de los países donde existe más radiación. Bueno, Ecuador realmente da 5 kb por metro cuadrado. O sea, es decir, tenemos una producción de electricidad pues sumamente interesante. Y te pongo algo que pasó en casa, ¿no? Lo único que realmente se prendía aquí en la casa eran unas linternas solares pequeñitas, ¿verdad? Que estaban en el jardín, que realmente tenían 12 horas de producción eléctrica porque tenían 12 horas de radiación que recibían al día. Entonces, es un tema interesantísimo, medio inexplorado, porque los techos gubernamentales, los techos de los buses, los techos de las casas, deberían estar realmente a nivel de producción solar. Y las buenas noticias, las excelentes noticias, es que el costo realmente de los paneles están bajando a nivel global porque China ha puesto mucha seriedad en la producción realmente de energía solar. Y seguramente la parte de las baterías, con las nuevas super baterías que también se están generando, va a convertirse realmente en algo un poco menos costoso para la inversión en el hogar o en las instituciones. Y también otro componente que son los convertidores. Lo que tú comentabas, ¿no? Cómo realmente podemos llegar del punto A al punto B con electricidad. Y ahí hay una tecnología que es muy interesante, que es los famosos Smart Grid, que son temas relacionados para saber cuál es la oferta, cuál es la demanda, hacer un match entre producción y demanda, y que ahí no haya, hablemos de estos cortocircuitos que a veces se dan porque hay mucha demanda, hay poca producción y hay explosión, o a veces hay mucha producción, hay poca demanda y hay explosión. Entonces, yo diría que es tecnología, uno,
2, temas innovadores a nivel financiero, ¿verdad? Y 3, yo diría liberalizar el mercado para que la innovación ocurra y que la gente comience a nivel casas, a nivel organizaciones y a nivel estatal, poner en cuenta estos temas de iniciativas distintas a las tradicionales. Hablemos un poco de energía solar, que creo que también todos tuvimos la oportunidad de aprender mucho más durante el problema del año pasado. Entonces, los paneles solares es la primera parte, es correcto. Y lo que la gente no entiende o es muy difícil de comprender es que si el panel solar no tiene una batería, cuando no haya sol, no tienes electricidad. Y obviamente en la noche es donde hay mayor consumo eléctrico en las casas, aunque parezca mentira. Porque todos están en casa, prenden los televisores, a veces prenden los aire acondicionados, pero lo más importante es el momento en el cual cargas todos tus dispositivos. Entonces, una casa con paneles solares y sin baterías, como que no sirve de mucho. Entonces aquí viene el tema de las baterías que viene a cotas. Los paneles solares son más baratos, la tecnología de las baterías ahora se ha reducido increíble un montón. Entonces hay 3 modelos para las casas. Hay el modelo que te cubre el 50% en la noche, el 75% en la noche o el 100% e incluso una capacidad extra para tener 2 o 3 días de acceso. Y obviamente va a depender de lo que cada persona quiera. Así como cada uno escoge el modelo de auto que quiere, uno ahora va a poder o debería poder escoger el tipo de generación eléctrica solar que más le convenga. Si hacemos esa lógica, el primer modelo empieza como en $13,000 y el modelo más amplio ronda más o menos los $30,000 a $35,000. Entonces justamente se convierte en una ecuación financiera. ¿Quién los paga? ¿El dueño? ¿La ciudadela? ¿La ciudad? ¿El gobierno? Y a lo mejor va a ser una mezcla como de todo en el país. Pero lo importante es que las opciones hay. Importar este tipo de tecnología se demora 30 a 60 días. El panel todo completo. Instalarlo, tenemos personal en el país, tenemos un montón de ingenieros eléctricos que de paso también necesitan trabajo, con lo cual el tema de emprendimiento se viene acotado. Es una obra civil y finalmente lo que vendría a ser justamente, creo que hay bastantes modelos matemáticos que te dicen cuánto consumes y se puede calcular. Lo que les recomiendo a todos es vayan a sus facturas de la luz y miren la cantidad de kilovatios hora que ustedes consumen al mes y compárenlo todos los 12 meses y saquen un promedio. Eso es lo que ustedes más o menos van a necesitar. Multiplíquenlo por 1,4 y eso es lo que les va a decir qué tipo, cuántos paneles, qué dimensiones, y ya les depende de ustedes si quieren 50, 75 o el 120% de capacidad de cobertura. Pero lo más importante es lo que ustedes, si tienen más baterías, lo que ustedes no consuman del día, porque el día siguiente se vuelve a cargar. Esa batería también se puede cargar con lo que llega del estado, con lo cual se genera mucho más. El exceso diario, ustedes lo pueden vender o a la empresa eléctrica o justamente a su vecino. Entonces, creo que por ahí viene un modelo de inicio justamente similar al futuro que tú dices. El futuro me permite fondear lo grande, puedo administrar lo pequeño y con la diferencia de oferta y demanda podemos, creo yo, arreglarnos rápidamente y estar preparados para esto que viene en octubre. Porque de todo lo que he visto, la energía solar es lo más rápido que podemos implementar a una pequeña escala, como bien lo mencionas tú. Y para tener cierta cantidad de bienestar, ¿no? Porque imagínate, hay un elemento que es el Gini, ¿no? Este indicador de inequidad que básicamente se puede medir a nivel general, pero yo no he hecho una medición, pero hicimos en algún momento una medición del Gini tecnológico, es decir, qué tanta inequidad existe en tecnología. Seguramente ahora podemos calcular el Gini eléctrico, ¿no? Mientras algunas personas podían comprar una batería, hablemos, para soportar el internet y soportar realmente la laptop o el celular, otras personas no podían realmente comprarlo, ¿no? Mientras un vecino podía tener realmente una productora eléctrica a gasolina, ¿verdad? Otros vecinos no podían hacerlo. Entonces, el tema de cómo realmente también poder tener un tema de equidad en la producción eléctrica también requiere un cambio del entorno, que sean las cosas más fáciles, ¿no? Lo que tú comentas suena súper bien, ¿no? En 90 días podemos tener un conjunto, ¿verdad? De varias casas que pueden poner hacer vaca, ¿verdad? Para tener un tipo de proyectos. Podemos tener realmente un conjunto lleno de energía solar, ¿verdad? Para compartir incluso bajo mínimos cuando se vaya la electricidad, tener, por ejemplo, internet, tener ciertos aparatos eléctricos en casa, en la costa sustancial, la parte de aire acondicionado o ventiladores. Y eso es algo, entre paréntesis, que a veces la sierra no entiende, ¿no? Recuerdo
En algún momento en el Comité de Comercio Exterior querían poner unos aranceles enormes al aire acondicionado, porque decir, no, es que consume mucha electricidad, cuando no entienden que realmente vivir en 33 grados en lugares húmedos requieren también ciertas condiciones que la sierra no requiere. En todo caso, después de ese paréntesis, una de las ideas sería entonces liberalizar el entorno, ¿no? No puede ser que nos demoremos los mismos 90 días en importación en que nos den el ok para, por ejemplo, un proyecto en una casa de energía solar, ¿no? O en un conjunto de energía solar. Debería ser sumamente dinámico, que se demore horas esta aprobación. Y la aprobación sí es necesaria, el tener estadísticas de qué se está haciendo, qué no es necesario para justamente poder enviar esta electricidad hacia lo que viene a ser la parte de la red. Un tema adicional que me parece súper interesante, que puede hacerse de forma rápida si es que existe la voluntad de hacerlo, es el cambio de la parte de energía eléctrica en postes urbanos a lo que viene a ser la parte de electricidad solar y eólica en conjunto. Esa es una práctica sumamente común en Asia, en China específicamente, donde realmente la electricidad pública que nos cobran en las plantillas eléctricas, ¿no? Y te dice alumbrado público, ya casi tiende a tener una inversión a cero, porque a la final es una inversión realmente que no requiere tener cables, que no requiere realmente tener mayores temas relacionados con grandes inversiones, pero es una posibilidad real de comenzar, primero, eliminar esos cables que son horribles en las ciudades, ¿verdad? Y dos, un tema relacionado con tener estos ahorros importantes dentro de la producción. Entonces yo te diría que uno de los grandes retos que tenemos en los próximos meses es liberalizar el sector eléctrico para que las personas puedan hacer sus propias inversiones, las organizaciones puedan hacer sus propias inversiones, que la parte burócrata sea la mínima, y pensar en estos temas innovadores de financiamiento como pueden ser los futuros u otras alternativas como por ejemplo banca de inversión. ¿Y por qué menciono la banca de inversión? Porque tú mencionaste algo fantástico, que es la generación de empleo. La CEPAL hace unos 10 años mencionaba que uno de los pocos sectores donde se podría generar muchísimo empleo es justamente la creación de una política de energías renovables en un país. Claro, porque ahorita no hay, ¿verdad? Pero sí hay una política para la promoción de este tipo de alternativas. Lo que tú comentas es real. Desde personas que venden los productos hasta personas técnicas que los instalan, personas que las reparan y personas que realmente dan esa innovación de productos como tal. Entonces yo te diría que este es un tema fantástico. Ecuador también está en onda necesidad de generación de empleo y creo que sería una iniciativa bien interesante que la banca de inversión, por ejemplo, la banca multilateral, la banca local, gubernamental, pueda realmente apoyar a dar créditos para la instalación de este tipo de alternativas y por otro lado la generación de empleo que este provocaría. Vayamos al detalle, porque insistimos, o sea, entre los diferentes tipos de generación eléctrica, tenemos, como sabemos, la hidroeléctrica, tenemos la eólica, tenemos la de justamente usar la basura para generar electricidad, tenemos la geotérmica, y estas son que demoran 3, 4, 5, 6, 7 años. Hay que hacerlo. Hay que encontrar la forma económica, viable, política, social, que poder implementarla, porque esa es la reserva natural de todos los ecuatorianos. El tema, y que estamos justamente con Jaime y yo planteando, es qué hacemos en el corto plazo, y pareciera que justamente corto plazo sería energía solar por casas, por barrios, por ciudades. O sea, imagínate lo siguiente. ¿Por qué yo sí creo y estoy un fiel convencido de que haciendo energía solar por casas sería la mayor aporte económico al país? Y te pongo un ejemplo. Tú te parías a tu techo cada semana para limpiar los paneles solares. Algo complicado. Yo no tengo, mis pulgares no son muy hábiles. Treparme en una escalera a un segundo piso va a ser difícil. Sin embargo, justamente así como tenemos la gente que nos viene a la casa, nos ayuda a las cosas internas, externas, otra persona que venga y que se encargue solo de limpiar los techos, creo que sería muy bueno, muy facilitado y habría muchas personas que podrían hacerlo. ¿Qué opinas? Bueno, eso es justamente lo que estamos conversando de la generación de empleo, ¿no? Y ahora extiende esa posibilidad de empleo a la industria, ¿no? Imagínate, Ecuador es uno de los países con más consumo de proteína animal, pollos de la América Latina, ¿no? Y los pollos requieren realmente, aunque parece que a veces no nos damos cuenta, pero Ecuador tiene una ultra automatización en la generación de granjas avícolas, ¿no? O sea, ese es un tema sumamente interesante. Ecuador, yo diría que es uno de los
lugares donde más existe tecnificación en producción de pollos, y eso requiere electricidad. Requiere electricidad para el tema de control de temperatura, requiere electricidad para la parte relacionada con el tema de balanceados, mezcla de balanceados, requiere electricidad para la parte de ventilaciones, etc. Entonces imagínate el tema también de ir de casas a la industria, ¿no? Entonces es un tema también sumamente interesante que también debería contar este tipo de política, aumentando las posibilidades de trabajo, ¿no? O sea, el tema laboral, yo diría que a nivel de desarrollo de este tipo de tecnologías es algo pero muy interesante y muy cercano. Porque como tú bien comentas, estamos hablando de 90 días de importación de paneles solares chinos. Algunas personas decían, no, pero produzcamos acá. No, ya está producido de forma eficiente en China, ¿para qué vamos a hacer el agua tibia? Salvo alguien tenga mejor productividad que China en este tipo de productos. Pero quizá existen otras iniciativas que realmente sí se pueden producir aquí a nivel local, como por ejemplo las infraestructuras a nivel industrial, la parte de ciertas conexiones, o por qué no la reexportación de sistemas hacia Colombia, que también tiene los mismos problemas. Y recordemos que Colombia, como que no se habla mucho de Colombia porque siempre pensamos en Estados Unidos, en Europa, Asia, pero Colombia tiene 51 millones de personas, ¿no? O sea, es un mercado sumamente interesante, que realmente no veo algo agresivo para decir, bueno, ¿y qué le vendemos a este vecino que realmente tiene un mercado potencial? Y ahí quizá podríamos incluir algunas otras tipos de productoras eléctricas un poco más exóticas, como por ejemplo la parte de la producción de metano por parte realmente de casas o parte de la industria, que también es una solución que no se explora mucho en Ecuador, pero es posible y que podrían realmente ayudar también a la producción. Cuando hablo de metano, estoy hablando de los excrementos animales o incluso los excrementos humanos que realmente podrían también generar electricidad. Ahora está muy de moda la parte relacionada con el limpiar el agua, las aguas servidas antes de ir a los ríos, etc. Lo único que falta en estos tipos de servicios es conectar un clic más, que es la generación de metano. Imagínate que hay un espacio acá en Quito de alrededor de 10,000 personas que están realmente viviendo o conviviendo a nivel laboral en un sector que sí tienen este sistema, hablemos de producción, de limpiar el agua antes de que vaya al río. Y lo que necesita es una conexión adicional, la generación realmente de metano para la generación eléctrica. Muy probablemente estoy hablando de 20,000 personas, ya casi un pueblo, ¿verdad?, que posiblemente podrían tener autogeneración con este tipo de sistemas. Ahora, imagínate esto a nivel industrial, la generación porcina, ¿no?, que es la segunda proteína más demandada en Ecuador. De hecho, hubo un par de proyectos en Santo Domingo donde se pretendía hacer esto, es decir, todos los desechos de los chanchos, de los cerdos, produciendo metano produce electricidad y vamos adelante. Es un tema sumamente interesante y real y cercano, porque claro, también la producción de este tipo de gas puede hacerse de forma súper, entre comillas, artesanal, con bajos costos, en una granja, en un tema, hablemos, donde existe este tipo de materia prima, o se puede ser ultra tecnificado, como pueden ser las grandes bombonas enterradas, como parecía que se podía hacer en Santo Domingo. Lamentablemente en Santo Domingo hubo una desinformación, por eso es que esta industria que produce chanchos a nivel nacional no avanzó con el proyecto, porque decían que esto era súper peligroso, pero en todo caso es un tema sumamente interesante que habría que retomar. Producción de electricidad con metano, con materia prima, y eso es desarrollo sustentable, ¿no? Hacer justamente el ciclo de producción. Pero justamente, creo, como te decía hace un lado, creo que el problema es un poco tecnológico en las 4 fases que te decía. Pareciera que en el Ecuador capacidad de generación tenemos en abundancia y creo que somos bendecidos por aquello. El desafío justamente es cómo lo transmites y cómo lo distribuyes. Y mientras más lo queramos hacer centralizado, las complejidades se convierten en exponenciales. Por eso que comparto contigo el tema de la microempresa. Entonces a lo mejor Santo Domingo debería producir para Santo Domingo. Los barrios para sí mismos, las ciudades para sí mismas. El tema justamente del tema de las biomasas. Por ejemplo, te vas a reír, esto casi nadie lo sabe. El famoso San Borondón tiene pozos sépticos. No tiene alcantarillado. Entonces justamente San Borondón podría, de alguna manera, algún rato hay que limpiarlos. Cogerlos, agregarlos, meterlos en un lugar y justamente volver a redistribuirlos como energía eléctrica. Entonces, creo yo que el tema de microgeneración evita los otros 2 problemas, transmisión y distribución,
y obviamente tal vez por economía de escala, como es una mucho más pequeña, el costo unitario va a ser un poco más alto, pero se convierte en una suerte de que compensa uno con otro. Volvamos al tema de generación de empleos. ¿Y qué cosa la industria ecuatoriana podría comenzar a hacer para ayudar? Estoy de acuerdo contigo. Energía solar, el panel solar no tiene idea, no tiene sentido reinventar el agua tibia. Sin embargo, la parte metalúrgica. Todos estos paneles necesitan una infraestructura de metal. En el país, por condiciones de clima, creo que hemos aprendido a que nuestro metal, si bien cierto no es quirúrgico ni nada que se le asemeje, pero resiste muy bien las inclemencias del tiempo que tenemos en nuestro país. Entonces, producir eso, producir los soportes, producir los tornillos, saber cómo instalarlos. Porque la gracia es que van a tener que instalarlos sobre techos existentes sin tener que romperlos o reemplazarlos. Luego, finalmente, creo que la otra parte que es muy interesante es, en nuestra casa, por ejemplo, tú y yo, hacemos la suerte de ingeniero de sistemas para instalar el internet y comenzamos a movernos por todo lado. Para el tema eléctrico, creo que no va a ser así el caso. Vamos a necesitar a alguien que no solamente nos limpie los paneles, esté asegurado que en la casa va a necesitar como el equivalente como a un rack, donde están las baterías y las computadoras manejando los paneles y las baterías. Vamos a necesitar a alguien que sea experto, una compañía que nos dé el servicio de cómo manipular todos los datos y todas las conectividades y darle mantenimiento a estas cosas para poder, el tema de la energía solar, para poder mantener y seguir. Imagínate eso, 90 días y ponemos al Ecuador a trabajar en diferentes formas. Suena bastante interesante. Lo otro que también les decimos a todos ustedes es, insisto, vayan a sus facturas eléctricas, miren cuántos kilovatios horas consumen al mes. Lo más probable, para que se van a estar en 1100, 1200. Entonces quiere decir, más o menos, yo en Guayaquil pago aproximadamente como $150 al mes. ¿Cuánto estás pagando tú más o menos? Bueno, yo pagaba 100 porque claro, era un tema relacionado con todo se cambió a electricidad, ¿no? O sea, el calefón se cambió a electricidad, la inducción era el tema de la cocina. Imagina el retroceso, ¿no? Cuando hubo el tema recurrente de los apagones, tuve que reconvertir a la casa nuevamente a gas. Entonces, claro, un gas subsidiado, ¿verdad? Que a la final termina sirviendo a personas que probablemente podemos pagar un poquito más. Entonces, la cocina volvió a ser a gas, el calefón volvió a ser a gas, la parte relacionada con calefacción continuaba siendo gas, por ejemplo, la secadora. Y claro, es un tema que me bajó de $100 a $40, ¿no? Entonces, claro, muy probablemente yo estaba muy contento y me sentía muy futurista teniendo casi todo en electricidad, pero pasó esta condición y claro, volviste a retroceder, ¿no? O sea, volviste a tener un tema realmente que funciona desde los años 50. O sea, es algo que realmente no debería volver a pasar aquí en el país. Pero ese es mi punto. Y hagamos todos un poco matemática, por eso les pido, vayan y revisen sus factores de luz. La matemática dice que en 3 a 5 años ya no tendríamos que pagar luz ninguno a nivel residencial. Vuelvo a repetirlo. Si hacemos las cosas bien, que el gobierno, la industria, los emprendedores nos guíen y justamente como país liberemos todo el tema de importaciones bajo ciertas reglas, lineamientos, cosa que tengamos el equivalente como el plan maestro de cómo instalar energía solar en 90 días en el Ecuador, en 5 años a nivel residencial ya no tienes que volver a pagar la luz. Creo yo que esa es la... Creo yo que justamente debería ser, obviamente, política de Estado, política de provincia y como economía familiar, un objetivo. 5 años, listo. Y podríamos estar listos para el tema de octubre. Correcto, y creo que hay que ser muy innovadores viendo no solo 1 o 2 alternativas, sino las que tú has mencionado, ¿no? O sea, imagínate que quizá la parroquia más cara del país, San Borondón, tenga sistemas de manejo de aguas servidas que se están dando desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, es algo terrible, ¿no? De pensar que voy a pagar una casa con un sistema del siglo XIX, ¿no? En ese lugar, pero bueno, pues veamos por parte positiva. Vamos entonces a utilizar este tipo de materia prima que existe, ¿verdad? Para la producción de electricidad. Y ahí hay otros temas un poco más exóticos que también se pueden ir generando. Imagínate, Ecuador es uno de los países con decibeles más altos en lo que viene a ser la parte de contaminación auditiva.
¿no? Entonces, hay ciertas tecnologías que hay algunos prototipos aquí en Ecuador creados por ecuatorianos que, por ejemplo, producen electricidad con el ruido, ¿no? Entonces, hay ciertos sentidos súper, así como la película de Monster Inc., ¿no? Donde gritabas y generabas electricidad. Esto es sumamente interesante. Había algunas pruebas en call centers, o sea, los call centers que están todo el día hablando, pueden generar electricidad en el tráfico, ¿no? Sobre todo aquí en la ciudad de Quito es un poco negativo el tema del nivel de decibeles que existen en la ciudad. Todo el mundo pita, todo el mundo está ahí, bueno, un poco estresado, pero eso genera electricidad en la parte relacionada con ciertas áreas como cascadas, que no se tiene que poner un dique para generación eléctrica, podrían generar electricidad. Y otros temas adicionales como por ejemplo electricidad vía las olas, ¿verdad? Que también generan en la parte de electricidad. Y otros un poco que yo los vi ya hace igual 20 años, que era la parte de lugares de alto tráfico para generar electricidad. Y cuando hablo alto tráfico hablo espacios peatonales que generan electricidad. Por ejemplo, el tema de los aeropuertos, ¿no? O sea, mientras vas caminando generas electricidad. Entonces, yo creo que este plan debería incluir este tipo de nuevas iniciativas de generación eléctrica. Y nuevamente ahí entra la parte de liberalizar el entorno, menos burocracia en la parte relacionada con las inversiones, nuevas formas de financiamiento y adicionalmente dejar que el mercado se entere y use este tipo realmente de tecnologías que suenan un poco exóticas, pero existen y funcionan. Entonces yo creo que Ecuador podría ser uno de esos grandes productores de electricidad y ahí para darte paso, yo diría que la conclusión también vendría a ir por, bueno, ya que podemos quizá parte de la parte urbana en Ecuador en 5 años que reduzca sustancialmente o que no paga electricidad, ¿qué hacemos con esa electricidad? Bueno, ahí entra la parte de la integración regional de la electricidad, es decir, conectarnos con Colombia, conectarnos con Perú, conectarnos a través de Perú con Chile, porque al final es un problema continental y ahí hay una oportunidad enorme realmente para comenzar a exportar servicios vía exportación de electricidad. Varias cosas con lo que acabas de decir. Primero, vamos a tener que invitarte a Guayaquil. Si bien es cierto, Guayaquil es una ciudad también bastante grande, por lo que te escucho, no tenemos el problema de decibeles tan alto como pareciera que ustedes los tienen en Quito. Imagino que tiene que ser mucho por la condición geográfica propia de aquí ya. Un proyecto que se comenzó a analizar mucho en Guayaquil efectivamente fue el peatonal. Y obviamente otra cosa que difiere mucho de Guayaquil con Quito es la cantidad de plazas y malls que tenemos acá. Te vas a reír, rondan más de los 70. Para los que nos escucharon el tema de peatonal, lo que sucede es lo siguiente. Cada vez que alguien pisa, genera fricción, genera presión, y eso es lo que genera electricidad. Entonces, todos los que estamos en Guayaquil y vamos siempre al tontódromo, a los malls a dar vueltas, podríamos estar generando electricidad de manera gratis para el mall y para todo lo que esté alrededor del mall. Y todos ustedes que van al mall saben cuántos son. Entonces, imagínense, así solamente como vamos a comer al mall, ir y generar electricidad, creo que todos estaríamos bien. Te propongo algo más ahorita, Jaime, y revisamos un poco de números, porque creo que eso también le va a dar sentido de urgencia a cada uno de nosotros, personas y empresas, para que entienda por qué el gobierno tiene los desafíos que tiene. Todos conocemos que la empresa productora, generadora de electricidad del país se llama SELEC, y la que comercializa se llama CENEL. Pero aquí te va algo que no sé qué tanto sea muy público. Aproximadamente las ventas anuales ronda el 1,2 billones de dólares con B. Pero lo que más me sorprendió, solo genera 57 millones de utilidad. Para el tipo de inversiones que estamos hablando a nivel global de 7 años, 1 billón, 2 billones más o menos por proyecto, no hay forma de cómo fondearlo. No creo que CENEL sea la forma más viable de poder hacerlo, porque incluso CENEL, al ser completamente centralizado, solo creo que da una cobertura del 60%, 65% del país. Con lo cual, necesitamos encontrar forma que el 100% tenga energía eléctrica. Así como tienen celulares, tienen internet la mayoría, necesitamos que todos tengan un poco de electricidad. Por eso es la conversación que tenemos el día de hoy. Pero con esos números que a nivel gobierno está centralizado, muy complicado, por eso tenemos que buscar alternativas de micro y cosas por el estilo. Importación y exportación de energía, qué increíble concepto. Y otra vez, creo que tenemos 5 o 6 formas diferentes de poder hacerlo y justamente poder lograrlo. ¿Qué opinas de esta ley que prohíbe que cualquier planta generadora arriba de los 100 megavatios está prohibida por la ley? Y creo que por ahí empiezan los problemas. ¿Deberíamos tomar ventaja de la nueva asamblea? ¿Qué opinas?
De hecho, es una de las limitaciones, ¿no? Las limitaciones debe ir a disminuir estas barreras hacia arriba, ¿verdad? Yo te diría que si alguien quiere ponerse 2000 kilovatios, pues que lo haga, ¿verdad? Y por otro lado, yo te diría que también liberalizar hacia abajo, ¿no? En la parte relacionada, si alguien quiere producir 2 kilovatios para algo, ¿verdad? También debería estar liberalizado, porque el problema también yo veo un poco es que siempre se piensa liberalizar hacia arriba, nuevamente pensando en la descentralización, la centralización, perdón. No, hubo pocos temas realmente de producción para justamente poder dar esta iniciativa. Pero yo te diría que debería ser todo el aparato del sector, es decir, todo debería estar liberalizado hacia arriba y hacia abajo, para justamente poder que la gente también por sus propios medios puedan generar iniciativas y alternativas. Porque ciertamente a nivel centralización puede haber un plan y debe haber un plan maestro de electricidad que hay que seguirlo. De hecho, ese plan maestro está desde los años 70. Hay gente súper interesante que antes estaba en una organización que se llamaba INESEL, que básicamente nació en la última parte de los años 70, que realmente se formaron gente muy preparada, etcétera, que hicieron justamente estos planes importantes, quizás sin tomar en cuenta la perspectiva tecnológica que actualmente vivimos, que nadie tampoco podía adelantarse tanto hacia los años, pero en todo caso me parece que debe ser combinado con esta desregulación de lo que viene a ser el sistema. Hacia arriba, es decir, más de 100 megas, si es que alguien quiere hacer 2000, pues genial. Imagínate, tengo un botadero de basura, la basura también genera metano, entonces perfecto, ¿por qué no lo hago, verdad? Soy un productor avícola, tengo un montón de pollos que faeno cada 6 semanas, tengo un montón de materia prima, bueno, ¿por qué no lo hago? O ¿por qué no realmente tengo posibilidades de tener un centro comercial, como tú dices? No sé si genera más de 100 megas un centro, pero ¿por qué no realmente hacerlo? O por último, estoy en una discoteca y quiero generar realmente electricidad, pues ¿por qué no realmente dejarlo hacer? Entonces digo, la desregularización es súper pertinente en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que es un gran momento para hacer un plan rápido, una estrategia rápida, y contempla realmente un tema de pasos pequeñitos que deben tener meses, no años, y también pensando un poco hacia el futuro. Porque algo que realmente está yendo el planeta es este tema que se llama la civilización tipo 1, ¿no? Que es cuando todo el planeta va a utilizar todos los recursos eléctricos del planeta a nivel natural, etcétera, para consolidar justamente una civilización que va hacia el futuro. Parte de lo que viene a ser el tema del desarrollo es el per cápita eléctrico. Y no podemos realmente llegar a lo que actualmente algunas personas nos comentan, que es, oye, ahorra electricidad. Y no quiero ser un despilfarrador de electricidad, no quiero prender todos los días los focos, pero es un poco en contra del desarrollo, decir, ahorra electricidad. ¿Por qué? Porque no puedo ahorrar electricidad. Ya la electricidad es parte realmente de mi día a día y de todas mis actividades. Entonces no puedo realmente tener una promoción de ahorro. Es más, existe un incentivo para el ahorro. Entonces una persona soltera que gana, que es parte de las 22,000 personas que ganan más de $2,000, que tiene un departamento que solamente va a dormir, posiblemente produzca o genere menos electricidad en casa que una familia de 5 personas, pero le estás dando una especie de compensación al que genera menos electricidad, al que consume menos electricidad. Es decir, le estás dando a una persona que es privilegiada a nivel económico una especie de apoyo y subsidio, y no una familia que tiene 5 personas y que vive en la costa. Y nuevamente ahí mi parte relacionada con vivir en Guayaquil o vivir en Esmeraldas. O sea, la gente de la sierra no entiende que, por ejemplo, $150 no es una gran factura, hablemos mensual, es una factura común, porque requieres tener aire acondicionado para tener cierto tema de bienestar. Entonces, imagina que son $150, es 30% del salario mínimo vital, cosa que no tienes en la sierra, y que la gente de la sierra a veces entienda este tema de, oye, hay que dar realmente este tipo de iniciativas para generar bienestar en ciertas partes del país. Lamentablemente, esos temas de resiliencia a veces no se comprenden cuando estamos a distancia. Pero para ir cerrando un poco desde mi parte, es importante la desregularización hacia arriba como la desregularización hacia abajo, para justamente tener en un sector libre la producción, distribución, exportación realmente de electricidad como tal. Efectivamente, y justamente lo que estamos tratando de hacer en este espacio es no ser optimistas, porque no creo que sea la palabra correcta, es creo justamente aprender de lo que ya vivimos.
Nos tocó vivir y fue una forma muy complicada. Como bien acota también Jaime, para esta ocasión no fue solamente fuimos la gente en el Ecuador, fue la gente regional. Y cuando la región no nos pudo dar lo que nos hacía falta, fue cuando tuvimos justamente los apagones de la manera que lo tuvimos. Creo que justamente el llamado de atención es al gobierno, a las empresas, a los gobiernos locales y a los individuos es, aún tenemos tiempo. La tecnología está aprobada. Con las políticas de Estado, de impuestos, de tarifas, de importaciones, todo el tema de subsidios, incentivos, tenemos el tiempo suficiente para estar preparados, generar trabajo, generar economía, crear nuevas empresas y de alguna manera empezar a hacer que en 5 años seamos energéticamente independientes, por hogares al menos, porque como bien acota Jaime, solamente la capacidad de consumo va a seguir subiendo porque vivimos en una era digital. Entonces, muchas gracias Jaime, siempre muy educativo, muy ilustrativo. Creo que tú y yo un poco siendo académicos, un poco siendo formales, rigurosos con la tipo de consultoría que damos. Ojalá que a todos los que nos están viendo, escríbanos sus comentarios, compartan sus ideas. Si quieren que formemos un grupo de discusión solo de cómo generar empresa de energía, hablémoslo. Jaime y yo estamos muy interesados en compartirlo. A los inversionistas que quieren escuchar un poco qué está pasando en el país y quieren un poco de números, acá están las coordenadas de Jaime y mías. Octubre, 6 meses, más o menos aproximadamente. Tenemos el tiempo, las inversiones no son dramáticamente imposibles. Hablemos, conversemos y compartamos. Yo soy Edgar Moyano, me acompañó Jaime Albuja. Esto fue NT 593 y los esperamos para una próxima edición. Cuídense todos, fuerte abrazo y buena semana productiva. Hasta luego. Muchas gracias.